Capítulo 2. La cena. Esa noche acontecería una velada especial. Su amiga Estrella les presentaría a su pretendiente, Carlos, un chico adinerado que la había conocido en un viaje mochilero a España. Carla le pidió a su esposo que procurara pasarla bien, intentando olvidar por unas horas la situación de su trabajo. Haré el esfuerzo por ti y por ella, pero no te prometo ser el alma de la reunión, afirmó suspirando, mientras llenaba de gel su abundante cabellera acobrada. Te lo voy a agradecer, es muy importante para ella, respondió, a la vez que lo tomó de las mejillas y acercó su cabeza para darle un tierno beso. Ok, le daré una oportunidad al Junior ese, contestó resignado, dándole un abrazo. Por lo que les había contado Estrella, tanto Carla como Daniel tenían serias dudas en que fuera un buen partido, pero harían un esfuerzo en conocerlo mejor y convivir un rato juntos. En verdad, esperaban estar equivocados. La antipatía que sentían por él, apenas habían tenido un par de videollamadas con los dos en aquel viaje a Europa, ¿podía estar basada en meros prejuicios, o no? Restaurante exclusivo con música en vivo, al sur de la ciudad, 8:55 de la noche. Al llegar al lugar, la banda tocaba Blues in the Night de Sinatra. Las mesas tenían luces cálidas que se reflejaban en las copas de vino. Era el tipo de lugar que a Carla le hubiera encantado visitar con Daniel en otros tiempos, cuando las noches como esas se llenaban de risas y complicidad. Sin embargo, la atmósfera era pesada, como si no lograra penetrar el muro invisible que se había levantado entre ellos. Su amiga y Carlos ya habían llegado. Él vestía un saco y pantalón color arena con una playera blanca entallada y una cadena gruesa de oro. Ella, siendo fiel a su estilo, portaba unos jeans y una blusa hippie. No inventes, parece un gángster este tipo, afirmó Daniel entre dientes, saludando con la mano levantada mientras se dirigía a la mesa. Compórtate, te van a escuchar. Pero sí, parece un junior o mafioso. ¿Qué onda con esos lentes oscuros en la penumbra?, preguntó burlesca en voz baja. Tomaron asiento. Carlos de inmediato tronó los dedos al mesero para ofrecerles el vino espumoso de la botella que tenían enfriando. Ambos lo recibieron con una sonrisa fingida, escandalizados por la forma en que trató al joven. «Qué gusto verlos. Hace mucho que no coincidimos». «No, ¿se me andaban escondiendo o qué?», dijo Estrella con su habitual extroversión, mirando a la pareja con ojos curiosos. «Sí, bueno, ya sabes, el trabajo, mi abuelita, pero no exageres, nos vimos antes de tu viaje», respondió Carla sintiéndose un poco juzgada. Durante la primera hora de la cena, Estrella no paró de contar anécdotas de su viaje. Daniel se mantuvo la mayoría del tiempo en silencio, observando su celular, como si fuera lo más importante en el mundo. Carla sentía punzadas en la cabeza cada vez que él pasaba su dedo sobre la pantalla. «¿Y tú, Daniel?», preguntó de repente Carlos, intentando incluirlo. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?». Daniel levantó el rostro un momento, visiblemente incómodo con la atención sobre él. «Bien, todo en orden», respondió, antes de volver a su celular. Carla se reacomodó en su asiento. Esa respuesta vaga y cortante comenzó a irritarla. «Daniel, ¿puedes dejar el celular al menos un momento?», masculló Carla sin poder ocultar la molestia en su voz. «Estoy viendo algo del trabajo, dame un segundo», respondió Daniel, sin ni siquiera mirarla. Carla sintió que se le revolvía el estómago del coraje. No era el hecho de que estuviera con el celular, era lo que representaba. La desconexión y total falta de interés, una sombra en su relación que empezaba a consumir todo. «Claro, trabajo», profirió, sin poder evitar el tono sarcástico. «Perdón, ¿dije algo malo?», preguntó Carlos, intentando entender la situación. «No, nada, todo está bien», respondió Carla rápidamente, tomando un sorbo de su vino para evitar seguir hablando. «Quizás solo estamos un poco cansados», comentó Daniel, evitando así dar mayores explicaciones. La velada continuó con una sensación de tedio que no terminaba de disiparse. Estrella y Carlos intentaban mantener la conversación ligera, hablando sobre un próximo viaje que harían juntos. Carla los observaba, notando la forma en que la miraba, cómo la hacía reír con bromas tontas,
y sentía una profunda melancolía al recordar los días en que Daniel la miraba así. ¿Y tú, Carla?, preguntó Estrella en un intento de cambiar la dinámica que estaba ocurriendo. ¿Cómo va todo en tu trabajo? Aún recuerdo la vez que me contaste sobre esos alumnos que te acosaban con preguntas absurdas. ¿Sigues con tus clases? Sí, sigo, respondió Carla, forzando una sonrisa. Eso Ischichi es lo único que me da un poco de alegría últimamente. La confesión se le escapó antes de poder detenerse. Estrella la miró, sorprendida, pero no dijo nada. Carla sabía que Estrella la conocía lo suficiente para saber que las cosas no iban bien, pero agradecía que su amiga no la presionara para hablar. Aún así, la sensación de estar sola en medio de una encrucijada crecía. Mientras la cena avanzaba y las risas de Estrella llenaban el ambiente, Carla sentía cada vez más la distancia con su esposo. El disgusto era evidente, y aunque pretendía seguir la conversación, su mente estaba en otro lugar, sumida en los recuerdos de lo que habían sido y en lo que ahora eran. De imprevisto, sintió el suave roce de una mano sobre la suya. Era Daniel, que la miraba de reojo mientras seguía escuchando a Carlos hablar. El contacto fue sutil, pero el gesto tuvo algo de esa vieja familiaridad que Carla extrañaba. No fue evidente para los demás, pero la forma en que entrelazó sus dedos con los de ella, le hizo reafirmar el amor tan grande que sentía por él. Carla lo miró, extrañada y conmovida a la vez. Daniel no dijo nada, aunque sus ojos, por un breve momento, parecieron decir más de lo que las palabras hubieran podido expresar. A pesar de las discusiones y la estresante situación que estaban padeciendo, en ese sutil gesto, parecía recordarle que, de alguna manera, él seguía ahí. Por un momento, Carla sintió que el peso en su pecho se aliviaba. Era una pausa en medio de una tempestad, pero significaba que aún quedaba algo entre ellos. El amor, enterrado bajo capas de frustración y angustia, seguía presente, incluso si a veces parecía imposible de resurgir. La conversación en la mesa se inundó de temas triviales hasta que Carlos, con aire de suficiencia, sacó un tema controvertido. Yo creo que la religión está pasada de moda. Es una herramienta de control, nada más, dijo con altiva seguridad. Carla dejó su copa de vino en la mesa con calma. No era la primera vez que escuchaba ese tipo de comentarios, y aunque no se ofendía fácilmente, tampoco los dejaba pasar. Es interesante que lo digas así, indicó Carla con tono sereno. Sin embargo, reducir la religión a un simple mecanismo de control es olvidar su complejidad. Desde el punto de vista antropológico, las religiones han sido motores de civilización, han forjado moralidades, y han unido comunidades en torno a un sentido de trascendencia que va más allá de lo meramente material. ¿Me acompañas al baño?, solicitó Estrella, anticipando una potencial discusión. Conocía desde muy joven a Carla, sabía que sus argumentos con respecto a lo religioso revelaban siempre su amplia preparación, sin hacer menos las enseñanzas por parte de su abuela Jacinta, quien la crió con fuertes convicciones e imponente entereza. Al retornar del tocador, Carlos continuó con el tema. No se amedrentaría tan fácilmente. Sí, pero ¿no es todo cuestión de supersticiones? Creer en algo que no puedes ver. Carla, acostumbrada a esas objeciones, respondió muy segura. La fe no se trata únicamente de lo que no se ve, sino de lo que se experimenta de una manera más profunda. La ciencia nos enseña sobre el mundo, pero hay preguntas más allá de lo tangible. Sobre el propósito, el origen del bien y del mal, y la naturaleza del alma. Reducir el pensamiento a lo visible es ignorar la vastedad de la condición humana. Estrella intervino, tratando de suavizar el ambiente. Carla siempre ha tenido esa capacidad de ver las cosas desde todas las perspectivas, dijo, sonriendo y sobándole la espalda a su pareja, quien se le notaba molesto. Daniel, quien hasta ese momento había estado observando la interacción en silencio, decidió apoyar a Carla. No se trata solo de creer en algo sin pruebas, dijo Daniel, en tono serio. Se trata de elegir lo que da sentido a tu vida, de defender aquello que amas y crees, incluso cuando otros no lo entienden. El mesero interrumpió convenientemente. Con su permiso, expresó, disponiendo con elegancia los platos que habían ordenado, los cuales soltaban agradables aromas de carne y verduras preparadas al carbón.
Y bien, ¿ustedes dos han pensado en tener hijos pronto?, indagó Carlos, a la vez que masticaba su filete. Carla levantó la mirada, afligida. No esperaba que tocaran ese asunto tan escabroso. Daniel se tensó por unos segundos, se rascó la cabeza. Lo meditó un momento y recuperó su compostura. Cortó su tomahawk, y después de darle un bocado, señaló: «Es algo que hemos hablado». «Claro», respondió serio y seguro. «El cielo dirá cuándo. Me encantaría tener hijos pronto, pero entiendo es algo que no depende por completo de nosotros», afirmó Carla. «¿Y de quién más depende?», cuestionó Carlos, riéndose de forma burlona y tosca. Viendo que no cayó en gracia su comentario, siguió hablando: «La verdad, eso de tener hijos en este mundo tan complicado, ¿no les parece un poco imprudente?». Carla lo miró directamente para responderle con tenacidad. Tener hijos no es solo traer una vida al mundo, es aceptar una responsabilidad que va mucho más allá de lo material. Es guiar y formar una persona en valores, en amor, en fe. No se trata del mundo exterior, sino de la fortaleza interna que podemos transmitirles. Daniel reaccionó de inmediato a las palabras de Carla. Es cierto, el mundo es complicado, aunque, precisamente por eso, creo que los hijos son una bendición, una oportunidad para sembrar esperanza y fe en algo más grande que nosotros mismos y las circunstancias. Criar a un hijo es una tarea de gran trascendencia, una forma de ser parte del plan más grande que Dios tiene para nosotros. Estrella, conociendo las complicaciones que estaban teniendo para embarazarse, los miró con ternura. Parece que, a pesar de tener opiniones distintas sobre el cuándo, ambos están de acuerdo en lo valioso de ser padres. Carla tomó la mano de Daniel bajo la mesa. «Exactamente», dijo, con firmeza. «Porque, más allá de cuando suceda, sabemos que la paternidad es un don divino, una oportunidad sagrada que solo se puede recibir con gratitud y responsabilidad». Daniel presionó suavemente su mano, mostrando que, aunque la posibilidad de serlo seguía siendo una incógnita, estaban juntos en el compromiso y en el deseo de que, si llegaba el momento, sería uno de los mayores regalos que podrían recibir. Carlos se inclinó hacia Daniel, con curiosidad en la mirada. «Oye, Daniel, Estrella me dijo que practicas artes marciales. ¿Es verdad?». Daniel cambió su rostro por uno entero de entusiasmo. «Sí, desde hace años. Me encanta, es más que un deporte. Es una disciplina que te enseña autocontrol, respeto y estrategia. No se trata solo de la fuerza física, sino de cómo piensas y anticipas los movimientos del oponente. El verdadero combate ocurre en la mente antes de que los puños ni siquiera se levanten». Carlos asintió, interesado. «Eso suena genial. A mí siempre me ha llamado la atención, pero nunca he probado». «¿Y qué arte marcial practicas? Tú podrías vencer a muchos a la vez. ¿Podrías vencerme a mí?», preguntó presuntuoso. «Bueno, por el trabajo tuve que dejarlo un tiempo. Practicaba jiu-jitsu», explicó Daniel, esfumándose el brillo de sus ojos. «Lo que me gusta del jiu-jitsu es que no importa cuán grande o fuerte seas, si entiendes las técnicas y el flujo del combate, puedes controlar la situación. Todo es cuestión de técnica y estrategia. Y sí, podría vencerte en combate, te lo garantizo. No estés tan seguro, amigo». «J.E., expuso codeando a Estrella con un semblante nervioso, como si ella fuera testigo de sus dotes, inexistentes, de luchador. «Me imagino que debe ser útil en situaciones reales, en la calle, pues, ¿o no serán solo poses?», replicó Carlos, insinuando falsedad en sus habilidades. Daniel se rió ligeramente. En realidad, las artes marciales comparten mucho con las tácticas militares, si quieres hablar de situaciones reales. Se trata de saber cuándo atacar, cuándo retroceder, cómo explotar las debilidades del oponente y cómo ganar sin tener que pelear, si es posible. Carla, que había estado escuchando la conversación con interés, aportó su opinión, complementando lo dicho por su esposo. «Eso es verdad. La estrategia en las guerras han sido determinantes a lo largo de la historia. Piensa en batallas como la de Cannas, donde Aníbal utilizó una táctica envolvente para derrotar a un ejército romano mucho más grande. O en la batalla de las Termópilas, donde los espartanos,
A pesar de estar en desventaja numérica, eligieron el mejor terreno para hacer frente a los persas. Carlos la miró con extrañeza. ¿Una mujer que sabe de guerras? Carla respiró hondo, evitando así contestarle una grosería. Me apasiona la historia de la humanidad, en general. El arte de la guerra no es solo violencia, es saber cuándo y cómo usar la fuerza, y a veces, cómo evitarla. Mi amiga siempre tiene estas joyas de conocimiento histórico que me sorprenden, apuntó Estrella, con una mirada afectuosa hacia su Carla. Lo increíble es que, aunque hablemos de temas muy diferentes, terminamos cayendo siempre en el mismo meollo. El cómo, la historia del mundo, de alguna manera misteriosa, termina afectando el destino de todos, sea para bien o para mal. Carla y Daniel se miraron, esbozando una pequeña sonrisa. Podría decirse que sí, respondió Carla, sonrojada, la vida de cada uno de nosotros es una serie de decisiones entrelazadas. Ya nos pusimos filósofos. Nos debe estar afectando el vino, ¿no? Dijo pedante Carlos, dando el último sorbo que le quedaba a su copa. El ambiente en la mesa se había vuelto pesado con el paso de las horas. Al fondo del restaurante, la banda de blues comenzó a tocar Red House de Jimi Hendrix. Daniel percibió de inmediato que Carla ya no se sentía a gusto. La conocía demasiado bien. De pronto, sin que nada lo provocara directamente, su voz rompió la conversación. Carla, escúchame, dijo Daniel, con una seriedad que hizo que todos se detuvieran. A pesar de lo que está pasando entre nosotros, hay algo que quiero que siempre recuerdes. Carla levantó la vista, sorprendida, mientras los otros dos se quedaron sin palabras. Yo sé que las cosas no han sido fáciles. Sé que no siempre soy el hombre que mereces, continuó, mirando a Carla con una intensidad que la hizo contener la respiración. Pero, por ti, por lo que hemos construido, estaría dispuesto a darlo todo. Mi vida entera, si fuera necesario. Sé que eso suena dramático, pero es la verdad. Y si eso significa luchar hasta el último aliento por nosotros, lo haré. Estrella y su acompañante se quedaron inmóviles. Carla lo miró en silencio, sin poder evitar que sus ojos se humedecieran, reconociendo al hombre del cual se había enamorado. Daniel, exclamó estupefacta por la fuerza de sus palabras. Él la sostuvo de la mano con firmeza. Muchas gracias por la invitación, Estrella. Carlos, fue un disgusto conocerte, lanzó tajante mientras se levantaba y ponía sobre la mesa unos billetes. Carla tomó su bolsa y se puso en pie. No había nada más que decir. Se despidió de Estrella, susurrándole al abrazarla, lo siento, nos hablamos luego. Aunque floreció de nuevo la poderosa conexión que había entre ellos, su situación se agravaría, pues al día siguiente, y sorpresivamente, ella también recibiría una llamada que cambiaría drásticamente el rumbo de su vida.